Para todos los que tenéis inmuebles alquilados, esto que os voy a comentar a continuación os interesa mucho. Veréis, ¿qué ocurre con el IVA de las facturas que yo recibo como arrendador del inmueble, como propietario? De, por ejemplo, un pintor que viene a pintar las paredes de la vivienda o del local comercial que tengo alquilado, o de la nave o de las oficinas. ¿Qué ocurre con ese IVA? ¿Vale? Porque no es lo mismo a efectos de vivienda que a efectos de local comercial, por ejemplo, porque tienen diferentes tratamientos a efectos del impuesto, ¿vale? Voy a explicároslo de una forma más simple para que lo entendáis. Vamos a ver. Imaginaros que una persona tiene un inmueble alquilado a un tercero y ese inmueble es una oficina. Bien, ¿qué tendrá que hacer? Bueno, ese propietario va a emitir una factura por arrendamiento a esa persona física o a ese particular o a ese empresario por el arrendamiento de dicha oficina. Y eso lleva un IVA del 21%, porque está sujeto al impuesto y no exento, ¿vale? También lleva una retención del 19% en concepto de IRPF, pero no me voy a meter ahí, ¿vale? Voy a hablar solamente del IVA. Bien, entonces, lógicamente, alguien que tiene alquilados locales comerciales, naves industriales, oficinas, es sujeto pasivo del IVA, es decir, tiene que ingresar ese IVA que repercute al inquilino todos los meses en la factura por arrendamiento, lo tiene que ingresar de forma trimestral en un modelo 303, ¿vale? Con lo cual, ese empresario, a efectos del IVA, ese arrendador del bien inmueble oficina, siguiendo con el ejemplo, podrá deducir el IVA soportado en las prestaciones de servicios que recibe, por ejemplo, de sus diferentes acreedores. Entonces, cuando el pintor le manda la factura, dice, mira, ahí te va la factura de 2.000 euros más IVA por pintar esta oficina que tienes alquilada. Entonces, ¿qué hará el arrendador con el IVA? Bueno, pues el IVA de esa factura será deducible en el modelo 303 del trimestre donde teóricamente se genere dicha factura. ¿Bien? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Todo correcto. ¿Qué pasa con ese mismo señor cuando declare los rendimientos del capital inmobiliario? Es decir, cuando declare en IRPF las rentas de ese local o de esas oficinas. Bueno, pues cogerá el ingreso íntegro, es decir, vamos a poner 10.000 euros al año, ¿vale? Y de ahí restará gastos deducibles, ¿no? Entre ellos están los 2.000 euros de la factura del pintor, pero no los 2.420 que son con el IVA incluido, sino los 2.000 euros de base imponible. ¿Por qué? Porque el IVA ya lo está deduciendo en la propia liquidación del impuesto de forma individualizada. Bien, hasta aquí está claro, hasta aquí todo correcto y parece que no hay mayor complejidad. Pero, ¿qué pasa con un arrendador cuando estamos hablando de viviendas? ¿Qué pasa con esa factura de 2.000 euros más IVA que le hace el pintor? ¿Lo podrá deducir? Bueno, pues tiene que tener la vivienda alquilada, estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que declarar esos rendimientos del capital inmobiliario. Pero la vivienda no nos tenemos que olvidar que está exenta de IVA, ¿de acuerdo? Con lo cual, este señor arrendador no tiene que hacer modelos de IVA si lo único que tiene es una vivienda alquilada a un tercero, a un inquilino. Con lo cual, al no tener que hacer modelos de IVA, modelos 303, porque está exento del impuesto, no tiene que repercutirlo al cliente final, ¿qué pasará con el IVA soportado de la factura del pintor? A efectos de IVA puro, de forma individualista, en sede de dicho impuesto, no lo puede deducir, ¿vale? Porque no está en disposición de hacerlo. Si no repercutes IVA a tus clientes finales, estás exento, no tienes capacidad de deducción del IVA soportado. Con lo cual, ¿qué pasa con ese IVA? ¿Se lo come con patatas? No, lo va a poder desgravar como mayor importe del gasto a efectos de IRPF. Entonces, poniendo el ejemplo, ese señor por la vivienda percibe 10.000 euros al año de rentas, de rendimientos íntegros, y de ahí podrá deducir una serie de gastos, ¿de acuerdo? Bien, ahí va a estar el gasto de reparación y conservación del pintor. ¿Y cómo imputará ese gasto efectivo? ¿Lo imputará por 2.000 euros, que es la base imponible? No, lo imputará por 2.420 con el IVA incluido, ¿vale? Porque ya que ese señor no hace liquidaciones de IVA por estar hablando de arrendamientos de vivienda y estar exentos del impuesto, ese IVA que soporta, como no lo puede deducir directamente en las liquidaciones propias del impuesto, lo va a deducir como mayor importe del gasto en sede del IRPF, rendimientos del capital inmobiliario.
¿De acuerdo? Entonces, recordad que el tratamiento del IVA no es el mismo a efectos de tener un inmueble alquilado que sea nave industrial, oficina o local, ¿vale? Donde sí va a funcionar por la vía de la deducción del propio impuesto, sino que cuando tienes o ese arrendador tiene viviendas alquiladas, ese impuesto soportado no lo va a deducir individualmente porque no presenta liquidaciones de IVA, pero sí lo va a poder desgravar vía gastos como mayor importe del mismo. ¿De acuerdo? Recordad el ejemplo que os ponía de la factura del pintor. Es muy importante entender bien esto para liquidar correctamente los impuestos correspondientes. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, me lo podéis poner o bien en comentarios o bien a través de mensajes directos. ¿Vale? Like al vídeo si os ha parecido interesante, dejadme un 100 en comentarios si os resulta útil toda esta información. Muchas gracias.